Gracias y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes. En esta mañana del día de reposo que el Señor nos regala para compartir de sus bendiciones, nos otorga el privilegio con el tema El mensaje de Filadelfia, continuando con el eslogan mensual Aprendiendo a la luz de una sana doctrina. Y conforme hemos visto en esta semana, las 7 iglesias, o el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Filadelfia, mis amados hermanos, nos permite a través del texto bíblico del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13, en donde la palabra del Señor manifiesta. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David, y si él abre nadie puede cerrar, y si cierra nadie puede abrir. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira que voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, y que probará a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén, que viene de Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Mis amados hermanos, es importante a través de la palabra de Dios poder reconocer el carácter de la iglesia de Filadelfia. Y eso es lo que se manifiesta cuando escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Pero es necesario que podamos entender qué es lo que significa Filadelfia. Es amor fraternal. Era la más joven de las 7 ciudades y fue originalmente fundada como un puesto misionero para el helenismo. El helenismo, la cultura de la antigua Grecia. El propósito original detrás de esta ciudad clave era convertirla en un centro para esparcir la lengua griega, su cultura, sus tradiciones, a través de las provincias de Asia. Filadelfia había sido edificada con la intención deliberada de que se pudiera convertir en una ciudad misionera. Más allá de Filadelfia estaban los campos desolados de Frigia y de las tribus bárbaras, y se tenían las intenciones de que la función de Filadelfia fuera esparcir la lengua griega, la manera de vivir de los griegos y la civilización griega en sí mismo, a través de las regiones que estaban más allá. La ciudad se gana su nombre después de que a su fundador, Atalo el segundo, se le apodó Filadelfos. Filadelfia era una ciudad próspera que dirigía uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía a Europa del Este. Era la puerta de un continente al otro. Más es necesario que podamos a la luz de la palabra comprender lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Filadelfia. Cuando le manifiesta: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Esto a cada una de las 7 iglesias, mas la iglesia en Filadelfia había servido a Dios bien y en circunstancias difíciles, y Jesús así lo sabía. El texto bíblico también nos dice: aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
La iglesia en Filadelfia tiene una puerta abierta delante de ellos. Muy a menudo una puerta abierta habla de la oportunidad para el Evangelio, como nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y también en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 3. Jesús le dice que Él ha abierto una puerta de oportunidad para que evangelicen, y deben pasar por esa puerta, pero pasarla con fe. En su historia, la ciudad de Filadelfia tenía un gran llamado evangelístico. La ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega y su lenguaje hacia toda la región. Mas ahora Jesús les abre una puerta para que puedan esparcir la cultura de su reino hacia toda la región, ese reino mesiánico. Es necesario que podamos comprender que la ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C., por el rey Eumenes II de Pérgamo, bajo el nombre de Arashegir, quien le puso este nombre en honor a su hermano, a quien quería mucho. La palabra Filadelfia, como lo vimos anteriormente, significa amor fraternal. Era la ruta que unía Sardis con Colosas, conocida como la Puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del corredor imperial desde Roma al este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. Y es así que en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de los terremotos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivía fuera de las murallas y otros emigraron de la ciudad de Filadelfia. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano, como lo vimos en honor al hermano de Eumenes II, cuando él quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse ese epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla, y por eso recibió el nombre de Neo Cesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Era una ciudad muy próspera por su comercio, el cual floreció por estar situada en la principal ruta comercial de la región y por su localización estratégica. Filadelfia se encuentra en una región volcánica. En un sentido positivo podríamos decir que la actividad volcánica ayudaba a que la tierra fuera fértil, especialmente para el cultivo de los viñedos. Sus vinos llegaron a ser reconocidos y apreciados. Mas en un sentido negativo también podríamos decir que la ciudad tuvo que ser evacuada en varias ocasiones por amenazas constantes de erupciones o temblores fuertes. También estaba situada sobre una falla geológica y en 2 ocasiones fue destruida por terremotos, aunque luego fue reedificada. Filadelfia también era conocida como la Pequeña Atenas, debido a sus numerosos templos y festivales paganos. Los creyentes de la ciudad tenían que contender contra la fuerte corriente pagana. También recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía del lugar, muchos de los cuales no aceptaron que Jesús era el enviado, el Mesías, Emmanuel. Una vez revisado la parte geográfica de la ciudad de Filadelfia y su nombre, es necesario poder comprender también que el versículo 7 al 13 del capítulo 3 de Apocalipsis, ¿a quién fue remitida esta carta? ¿Y por qué fue remitida, mis amados hermanos? Debemos comenzar entendiendo que se refería inicialmente a esta profecía para luego pensar cómo se la aplica al Señor Jesucristo. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Sebna, que actuaba como el mayordomo. Eso lo podemos ver en Isaías 22:15. Una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real. Una posición que comportaba la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado en forma impropia de su cargo, buscando su beneficio personal. Como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio, en Isaías 22:17, y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo
y honrado llamado Eliaquim. Isaías 22, versículos 22 al 21. Es acerca de él que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombre, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Mis amados hermanos, edificados y amigos oyentes, cuando leemos el pasaje de Isaías nos damos cuenta de que el pecado de Sebna había sido su autosuficiencia y la pomposa importancia que se daba a sí mismo. Podríamos citar, por ejemplo, que había esculpido una tumba para él en un lugar alto con la intención de ser su nombre perpetuado por la eternidad, en Isaías 22:16. También se había hecho de carros para su gloria, en el mismo capítulo de Isaías 22. Pero ninguna de esas cosas le iba a aportar seguridad, ni impedirían que fuera llevado en cautiverio. Este juicio de Dios vino sobre él porque su comportamiento era inapropiado en un miembro tan importante de la casa real de David. Por eso también Sebna es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios que su cargo le otorgaban para promover su propia persona, intentando dejar una huella perdurable de sí mismo en la historia. Por lo tanto, mis amados hermanos, era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo y que se sentía confiado frente al futuro. Lo que hoy sucede con muchos de los pastores, especialmente con aquellos pastores de tendencia carismática, que ellos quieren hacer constante ostentación de su poder, entre comillas, ese poder, ¿no? Pero Dios cambió todos sus planes, siendo que le destituyó de su puesto, colocando en su lugar a alguien humilde, sencillo y con corazón contrito y humillado, a Eliaquim. Es ahí cuando surge la diferencia de Sebna con Eliaquim. Este último era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y sobre todo generaba respeto entre el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre, en Isaías 22:21. Es decir, no sería un hombre como Sebna, que buscaba su propia honra, sino que serviría con fidelidad a la casa de David. Sin duda, mis amados hermanos, fue un honor muy grande para él que fuera ascendido de ese modo. Pero ahora vemos que aún recibió un honor más grande, porque en Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliaquim para ser aplicadas a sí mismo. Esto es lógico porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria, sino que buscaba la gloria de su Padre Celestial, como lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 4. Por eso Cristo es digno de toda autoridad y confianza. Por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David. Y Él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Solo Jesucristo determina quién puede entrar en su casa. Y aunque aquí bien es cierto, no se nos dice qué es lo que cierra o qué es lo que Él abre, sin embargo ya se nos ha dicho anteriormente que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades en Apocalipsis 1:18. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Pero también es Él quien cierra cuando las personas rechazan su palabra. Él cierra esa puerta de la salvación que nadie podrá abrirla. Por eso, mis amados hermanos, en relación a esto debemos recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para que nadie más pudiera entrar en ella. En Génesis 7:16, de la misma manera el Cristo cerrará las puertas para aquellos que han negado su nombre. En cualquier caso, en el contexto inmediato de esta carta, es necesario que podamos mirar también que el Señor usa esta llave para cerrar la puerta de la persecución contra aquellos que le han sido fieles y les abre nuevas oportunidades. En el caso, mis hermanos, de las otras iglesias que hemos visto del libro de Apocalipsis, la descripción de Jesús se toma de la visión que Juan tuvo en el primer capítulo. Pero en el caso de Filadelfia, el Señor se sale del marco y se presenta de una forma diferente.
Cuando Él dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. De esa manera se presenta Jesucristo a sí mismo. Como el santo literalmente significa apartado, es alguien que está separado de todo lo común y que está dedicado a algo especial, y Jesucristo lo estaba. Es necesario que podamos comprender que a lo largo de la Biblia se describe a Dios como santo. Él está apartado de todo y no hay nadie como Él, Isaías 40:25. El libro bíblico donde más se usa la expresión el santo de Israel es en el libro de Isaías. Desde el principio de su ministerio el profeta supo lo que significaba la santidad de Dios, ya que tuvo una visión del Señor sentado en su trono. Es así que en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 1 al 5 podemos apreciar que la palabra del Señor dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías señalaba que el santo es también el Redentor de Israel, en Isaías 47:4 y 41:13-14. Al describirse como el santo, Jesús estaba diciendo que Él era también Dios. Pedro reconoció a Jesús como el santo de Israel. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 68 al 69, Él sabía que no había nadie como Él. Es por eso que Él empieza a señalarse como el santo, también como el verdadero. Hoy en día, mis amados hermanos, las apariencias engañan, y es por eso muchas personas se hacen pasar por alguien que no son. Y esto incluye al Mesías. La Biblia advierte que habrá muchos falsos Mesías, pero Jesús aclara que Él es el genuino, el auténtico y el real, algo que los creyentes de Filadelfia necesitaban oír. Jesús es el verdadero Mesías. Y el apóstol Juan lo explica de la siguiente manera, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es el verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También Jesús se define como la llave de David. Una llave representa acceso, control, posesión y autoridad, mis hermanos. Quien posee una llave de un lugar es el dueño, pero también esta llave puede ser entregada por encargo, por delegación, a alguien que tenemos absoluta confianza. Esta persona podrá tener acceso a lugares que están cerrados para otros. Y no solo eso, sino también pueden abrir o cerrar puertas a los demás, como lo hace un mayordomo. Y Jesucristo abrió la puerta del Evangelio, la puerta y el camino hacia el Padre. Como dice su palabra, nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Cuando miramos también que Jesús se autodefine como la llave de David, y esto aparece como lo vimos en Isaías por primera vez, Isaías 22:22, cuando dice: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando Él abra, nadie cerrará. Cuando Él cierre, nadie abrirá. La casa de David, mis amados hermanos, es el linaje real, la familia gobernante en Israel. La llave de David es el acceso al palacio real en tiempos de David. Esta la llevaba el mayordomo del palacio, la persona de mayor confianza del rey. Él es quien tiene la autoridad de abrir y cerrar las puertas. Él decide quién entra o no al palacio. Mas Jesús, al presentarse como quien tiene las llaves de David, como lo vemos en Apocalipsis 3:7, Él se revela como el Mesías, que tiene el acceso al trono y a la autoridad del reino, que Él puede abrir esa puerta para que nosotros, los impíos,
hayamos podido pasar. Jesús viene del linaje de David y es el hijo heredero del trono, como lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Isaías profetizó al respecto en el capítulo 9, versículos 6 y 7, cuando dijo Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llenará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En su primera venida, Jesús vino como el Mesías sufriente, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo vemos en Juan 1:29. Mas es necesario reconocer también, mis amados hermanos, que en su segunda venida Él se presentará como el Mesías Rey, quien vendrá a gobernar sobre toda la tierra para siempre. Es por eso que luego que Pedro reconociera a Jesús como el Mesías, el Señor le dijo en Mateo 16, versículo 16 al 19, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así decía Jesús, y Él se autoproclamaba la roca sobre la cual sería edificada la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Jesucristo se autodefine o se reconoce como la roca, cuando Jesucristo hace ese reconocimiento, también nos da a entender a nosotros y nos hace comprender que en Él está edificada la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. Esta roca también es la llave que cierra la puerta del Hades, la puerta de la muerte, a través de la vida eterna, a través del regalo que nos dio con su muerte. Al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le cerramos la puerta a la muerte eterna. A esto hace referencia a otras llaves que el Señor tiene en sus manos, las cuales se mencionan también en el libro de Apocalipsis, las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18, como ya lo vimos. Por eso es necesario hacer un énfasis en esta parte, mis hermanos. La roca es el reconocimiento explícito de que Jesús es el Mesías, que Jesús es la base principal sobre la cual edifica la iglesia de Cristo. También nos habla, mis amados hermanos, en el versículo 8, que es la puerta abierta, cuando Jesús tiene las llaves del reino de Dios, y esto implica que Él tiene la autoridad y el poder de abrir y cerrar las puertas. Y en el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor les dijo que Él abriría una puerta delante de ellos. En Apocalipsis 3:8, cuando dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas palabras fueron de aliento para los creyentes de Filadelfia, ya que ellos habían sido expulsados de la sinagoga por haber creído en Jesús como el Mesías. Pero como dice un refrán, donde se cierra una puerta, otra se abre. A los creyentes en Jesús se les cerró la puerta de la sinagoga, pero el Señor les abrió las puertas del reino de Dios. Qué grato y maravillado debían estar el pueblo de Filadelfia al haber cambiado algo terrenal por algo eterno. Pero también nos habla aquí de los creyentes judíos. Cuando en la comunidad judía de Filadelfia había un remanente de estos que sí creyeron que Jesús era el Mesías, era el Salvador, el Redentor de la humanidad. A ellos no les permitieron regresar a la sinagoga. Y no solo eso, sino que se los acusaba de ya no ser judíos. Por eso Jesús los consuela en su carta diciéndoles que ellos eran verdaderos judíos,
Y no eran nosotros quienes eran falsos judíos. Y en Apocalipsis 3, versículo 9, dice la palabra del Señor: he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. En esta misma línea también, el apóstol Pablo escribió explicando que los verdaderos judíos son los de corazón. Y en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice: porque no es judío el que lo exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. El pensamiento no es particular del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, sino que toda la Biblia, el Antiguo Testamento también, habla de la circuncisión del corazón. No solamente en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15 y 16, la palabra del Señor nos dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. En Deuteronomio 36, la palabra del Señor dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en el libro de Jeremías también la palabra nos dice: circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. El Señor es quien tiene la llave del reino, no los religiosos, no en Roma. Las religiones creen poseerla. La verdad no es esa, mis hermanos. Creen tener la llave de la salvación, pero tampoco es verdad eso. Porque solamente en Jesús la llave de la vida eterna y la llave del reino, porque solamente en Cristo es quien abre y puede cerrar las puertas, porque solamente es Él quien cierra y nadie puede abrir. Por eso es que Jesús dijo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto, en Juan 10:9. Por eso, mis amados hermanos, que la iglesia de Filadelfia es hallada sin reprensión. Es la única iglesia del Apocalipsis que no recibió un llamado fuerte de atención por parte de Jesús, a pesar que no era una iglesia perfecta, porque debemos comprender y recordar que no existen iglesias perfectas, mis hermanos. Pero el Señor no la arrepintió, a pesar de todas las dificultades que hemos visto hasta el momento. Es más, ellos sobrepasaron las pruebas con propósito que el Señor nos dio. Y es por eso que la Biblia nos dice que las pruebas tienen un buen propósito. Vienen principalmente para que maduremos y nos perfeccionemos. La persecución que sufrieron los creyentes de Filadelfia les sirvió como preparación para las pruebas que vendrían después. La persecución prueba dónde está nuestro corazón, prueba a quiénes somos leales, si a Dios o a los hombres. El Señor señaló que hay recompensa para los que superen esta prueba. Eso lo podemos ver, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La Biblia, mis amados hermanos, habla de un tiempo de prueba que vendrá sobre toda la tierra, que algunos llaman la gran tribulación, y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, de los capítulos 6 al 19. Aunque suene terrible esta situación, no debemos olvidar que el propósito de las pruebas no es destruir, sino al contrario, el objetivo es limpiarnos y prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos apreciar en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3, cuando al tenor de la palabra dice así: pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? Pues Él será como el fuego abrasador,
que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Y en Isaías capítulo 1, versículo 25 al 28, la palabra nos recuerda también, cuando nos dice: levantaré el puño en tu contra, te derretiré para sacarte la escoria, y te quitaré todas tus impurezas. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios, como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán consumidos. Es por eso, mis hermanos, que la novia del Señor, la iglesia de Dios, debe purificarse y prepararse para la venida del novio. Mientras más cerca está su venida, más urgente será nuestra limpieza desde lo más profundo de nuestro corazón. Por esa razón, mientras más se acerca este día, el fuego de las pruebas comenzará a subir en intensidad, mis amados hermanos. Por eso también es necesario comprender que hay dos formas de purificarnos. La una es someternos a una disciplina voluntaria, limpiándonos por las buenas, siendo perseverantes y manteniendo la sana doctrina. Quien tiene la disciplina no es necesario que se le aplique a tal circunstancia. Por eso, mis hermanos, perseverar en la sana doctrina es apartarnos de doctrinas carismáticas que hoy en día han aparecido. La otra forma, mis amados hermanos, es esperar a que venga sobre nosotros la hora de la prueba, lo cual hará el proceso más difícil, pero aún esto también es bueno, porque en el libro de Santiago la palabra nos recuerda y nos dice en Santiago 1, 2, 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero esta palabra que usamos aquí, paciencia, es la misma en griego que se traduce como perseverancia, que viene hupomoné, que también significa tener resistencia o aguante, con una actitud alegre o esperanza, también significa constancia y paciencia. Y eso lo podemos ver en Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5. Guardar la palabra de la perseverancia es mucho más que ser paciente, resistir, aguantar, con una buena actitud y con esperanza sobre todo. Significa seguir haciendo lo bueno, lo que dice la Biblia, a pesar de las circunstancias. Esto es lo que sucederá en los últimos tiempos. El mal aparecerá y estará ganando, pero nosotros debemos permanecer firmes y seguir practicando el bien, aunque sea difícil, como lo hizo la iglesia de Filadelfia. En el libro de Lucas capítulo 21, versículo 16 al 19 dice: pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Luego entonces, mis hermanos, la perseverancia y la virtud que ayudará a los creyentes a no dejarse marcar con el sello de la bestia, como lo vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Más que librarnos de las pruebas, mis amados hermanos, Jesús promete librarnos en la hora de la prueba. En la oración que Jesús hizo por sus seguidores antes de morir, vemos lo que está en su corazón. En el libro de Juan capítulo 17, versículo 15, cuando manifiesta: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Que los guardes del maligno, a fin de que perseveremos como la iglesia de Filadelfia y nos mantengamos firmes y también recibir esa recompensa. Lo que no debemos olvidar, mis amados hermanos, es que en medio de la tribulación, las pruebas, es que la perseverancia tiene su recompensa. Como nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por el momento de la tribulación,
es cuando más tentación tendremos para darnos por vencido. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos tomarnos de la mano del Señor con firmeza, como nos dice en 2 de Juan capítulo 1, versículo 8. Es por eso, mis hermanos, que una de las recompensas que Jesús ofrece es una corona. Y esta corona es dada única y exclusivamente a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, cuando dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y Santiago también hace referencia a esta corona, mis hermanos, en Santiago 1:12, cuando dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. También el apóstol Pablo habla acerca de la corona que recibirá a quien persevere, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7-8, cuando dice, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermosa promesa que nos tiene la palabra de Dios. La corona que Dios nos ofrece es mejor que cualquier recompensa terrenal. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice la palabra, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros la corona incorruptible. Al vencedor de la corona, además, el Señor le promete las recompensas que salgan, al igual que salieron de la iglesia de Filadelfia. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, dice en Apocalipsis 3:12, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo, en Apocalipsis 21:1. También la promesa es la columna en el templo. Para los creyentes en Filadelfia era significativo el mensaje de ser columnas con el nombre de Dios. En Filadelfia las autoridades escribían sobre las columnas públicas los nombres de los ciudadanos más notables de la ciudad. Tal vez los creyentes no recibieron reconocimiento del mundo, pero el Señor sí les dará reconocimiento especial en su reino. Y es por eso que el apóstol Pablo señala que los creyentes somos llamados a ser piedras vivas que conforman el templo espiritual, en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificados sobre todo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis amados hermanos, ser columna espiritual implica tener una posición de autoridad, como la tenían los apóstoles en Gálatas 2:9. No solo se trata del derecho de ser autoridad, sino de asumir la responsabilidad de sostener a muchos, a través de las enseñanzas de rectitud y con el ejemplo de una vida recta. También veíamos que se menciona el nombre de Dios, otra recompensa que recibiremos al igual que Filadelfia, que la iglesia de Filadelfia es, a los vencedores llevar el nombre de Dios, del Cordero de la ciudad de Dios. Y en Apocalipsis 3:12 dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando una persona llevaba el sello en su mano o en la frente, el nombre de alguien, esto quería decir que uno le pertenecía a dicha persona. Es un sello de propiedad y de pertenencia. Los que llevan el nombre de Dios escrito porque le pertenecen a Él por completo. Además llevarán escrito el nuevo nombre de Jesús, el cual será revelado al final de los tiempos. Mis amados hermanos, en Cantares vemos como el novio le pide a su novia que selle su nombre en su brazo y en su corazón, como señal de compromiso y de amor eterno. En el capítulo 8, versículo 6 de Cantares dice, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Seol. Los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. Esto es lo que el Señor nos pide también a nosotros, pero esto implica un compromiso serio, una entrega total. El libro de Apocalipsis nos dice que somos sellados con el nombre de Dios.
y que se encontrarán 144,000 redimidos. En primer término. En Apocalipsis 14:1 dice la palabra del Señor: miré, y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Estos estarán protegidos de las copas de la ira al final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 a 4 podemos ver que dice la palabra del Señor: después de esto vi cuatro ángeles de pie, en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Qué importante es para nosotros poder reconocer y entender la relevancia que tiene que tengamos el sello de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, en contraste a aquellos que tendrán el sello y la marca de la bestia, como lo señala Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. También el versículo 12 nos habla del nombre de la ciudad, en donde los vencedores también serán sellados con el nombre de la ciudad de Dios, la cual es Jerusalén. Este sello funcionará como el documento de identificación del reino de Dios, o como el pasaporte que dará la entrada libre a esta nueva Jerusalén, pues no todos podrán entrar. Pues no todos pueden entrar, mis hermanos. Es por eso que vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 y 27, la palabra del Señor nos dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su verdadera lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practique abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El nombre de Jerusalén estará escrito en sus frentes, y a la vez sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Y el profeta Isaías ya hizo mención de los que son llamados por el nombre de la ciudad de Dios. En Isaías 60:14, cuando la palabra del Señor nos dice: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Esto es lo mismo que Jesús les dijo al principio a los creyentes de Filadelfia, en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 9b. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y que sepan que yo te he amado. Es por eso, mis amados hermanos, que el versículo 12 nos trae aliento. Nos trae aliento esta carta, mis hermanos, a ser una iglesia fiel en el Señor, porque Él nos ofrece esas bendiciones tan grandes. Imaginémonos ser esa columna en el templo de Dios. Y por eso Él dice: yo lo haré, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrás de ahí. Y eso hace referencia a la gracia de Dios. El templo fue y será el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. La preposición en sugiere un lugar dentro del templo. El sustantivo columna sugiere estabilidad y permanencia. Un mueble del templo puede ser movido de un lugar a otro, pero una columna no. Esto significa que el creyente tendrá un lugar estable y seguro dentro del templo celestial. Sin merecerlo, podrá contemplar la grandeza de Dios por toda la eternidad, y obtendrá lo único que David deseaba, cuando decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, en el Salmo 27:4. Ningún terremoto los llenará jamás de temor, ni los hará huir de la ciudad celestial.
Es por eso también cuando escribe dice, escribiré sobre él el nombre de Dios. Ese nombre sugiere identidad. Seremos identificados como siervos del Señor. El poner el nombre sobre algo en la antigüedad era una expresión visible de propiedad y pertenencia. Y según Isaías 43:1, el pueblo de Israel llevaba el nombre de Dios indicando de esa manera que era una propiedad divina. El nombre de Dios sobre el vencedor será una proclamación. De estos son realmente míos. Así lo dirá el Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando vemos también que dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, seremos identificados como genuinos ciudadanos de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, como ya lo vimos. Si tener el nombre de Dios equivale a ser propiedad de Dios, tener el nombre de la ciudad significa que seremos ciudadanos de ella. En Filipenses 3:20 dice Pablo, aseguro que nuestra ciudadanía está en los cielos, la patria por la cual suspiramos está en los cielos, en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Eso podemos también confrontarlo con 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Las aflicciones son en el medio por la cual esa ciudad gana peso en la estimación de cada cristiano. También hacía referencia el versículo 12, y mi nombre nuevo. Si negar el nombre de Cristo es negar a la persona de Cristo, entonces el nombre nuevo de Cristo implica una nueva revelación de la persona de Cristo, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Le veremos cara a cara, estaremos en la presencia de Dios, en medio de la ciudad de Dios, y en plena comunión con el Hijo de Dios, con Jesucristo. En otras palabras, al vencedor se le dará la seguridad de pertenecer a Dios y de vivir en esta nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y el versículo 13, mis amados hermanos, nos presenta la aplicación clara para la iglesia de Filadelfia y para la iglesia de Dios también, para su pueblo. Cuando la carta termina con una aplicación muy simple que dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tiempo presente del verbo muestra que el Espíritu de Dios siempre está hablando a los oídos atentos. Debemos preguntarnos, ¿estamos prestando oídos a la palabra del Señor hoy en día? El Señor está abriendo puertas de oportunidades para su palabra, mas la soberbia del hombre no le permite que la soberanía de Dios abra esa puerta para que Él pueda entrar y obtener esa gracia eterna. La soberanía de Dios abre y cierra puertas, alienta a los creyentes a involucrarse en las misiones, porque si Dios abre puertas para la predicación y la salvación de almas en un determinado lugar, entonces seguimos su nube y vamos para allá y empezamos a predicar la palabra. Y se la cierra, entonces nos retiramos a otro lugar. Esto es equivalente a decir que uno puede comprar el mejor equipo, entrenar diligentemente y aprender las mejores técnicas, pero si no hay olas, entonces no se puede ir en el mar. Pero si Dios envía olas, podemos, mis hermanos. En medio de esa mar de confusión presente, Dios está generando olas de recepción al Evangelio. Personas que desean realmente vivir la gracia de nuestro Dios. Personas que desean oír una enseñanza bíblica y una sana doctrina. Es por eso que debemos aprovechar la oportunidad de que Dios abre puertas para que su palabra sea compartida. Y ya lo dijo en Apocalipsis 3:19, he aquí, estoy a las puertas de tu corazón, golpeándolas. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. No son puertas físicas para nosotros, son puertas espirituales para la palabra. Porque Dios obra con su palabra, con ella creó el universo en Génesis 1:3, y hoy la usa para moldear a su pueblo en Santiago 1:18. Mas el hombre caído está muerto en pecado, Efesios 2:1, y no ama la palabra, 1 Corintios 2:14. Por eso Dios debe darle vida, Santiago 1:18, y Él hace eso con su palabra. Mi amado hermano, mi amigo oyente, ¿vas a aprovechar la oportunidad que la palabra de Dios te está dando en este día? ¿Que Dios está poniendo delante de ti, a tu alcance?
o la vas a ignorar. Y a ti que conoces la palabra de Dios, mi amado hermano, la pregunta es, ¿vas a perseverar como la iglesia de Filadelfia? Porque hoy el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir, está golpeando las puertas de tu corazón. Para que seas tú, guardando su palabra, y no reniegues del sacrificio de Jesús en la cruz. Más aún, sabiendo que al vencedor, Él nos dará una corona, y nos pondrá como templo, como columna en su templo, de donde nadie nos sacará. La respuesta la tienes tú en tu corazón. Yo te invito, mi amigo y hermano, a que juntos podamos orar, para que el Señor cale hondo en nuestro corazón con su palabra, y podamos doblegarnos delante de Él. Bendito Padre, hoy estamos delante de tu presencia, y te damos gracias porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Porque a través de tu Hijo Jesucristo reconocemos que muchas veces damos oídos sordos a la predicación de tu Evangelio, Señor. Y hoy ponemos delante de ti a que todas aquellas personas, Señor, a nuestros amigos, a nuestra familia, para que seas tú abriendo esa puerta en sus corazones y el Evangelio sea plantado dentro de ellos. Porque la única forma de darte honra, honor y gloria a ti, Señor, es trabajando en el ministerio que tú nos has encomendado, Señor. Desde el ir y predicar la palabra hasta los confines del mundo, Señor. Pero es necesario que tú toques esos corazones, que tú abras esas puertas, Señor. Que tú golpees a esos corazones y los abras, Señor. Para que ese evangelio sea vivo en cada uno de ellos. Gracias, Padre, por el privilegio de este día. Gracias, Padre, por el amor que tú nos brindas, por la vida de cada uno de nuestros amigos y oyentes, y de nuestros hermanos en la fe. Te pedimos que tú los guardes en el hueco de tu mano, Señor. Pero también te pedimos que tú tomes el control de la vida de aquellas personas que han de ser añadidas a tus iglesias, Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos por siempre. Amén, mi Señor. Amén. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Que la palabra de Dios anide en sus corazones. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros.